Vida es radio de bendición. AM. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. El radical está dispuesto a morir por su fe. El fanático está dispuesto a matar por su fe. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Enciende una luz. Y trataremos el tema cómo tener convicciones sin ser fanático. Para resolver este interrogante está nuestro pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Para tu nombre glorificar. Buenos días, Ángelo, y compártenos a nuestra audiencia el porqué del tema de hoy. Muy buenos días, Oscar, y estimados oyentes. Si hay gente de convicciones, esa es la gente cristiana. Pero un mal uso de las convicciones, Oscar, podría llevarnos a pasar la línea fina que hay entre convicciones y fanatismo. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, el diccionario define la palabra convicción de la siguiente manera: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. En un mundo donde reina el relativismo moral, y yo creo que es muy provechoso que existamos personas con convicciones inamovibles. No obstante, no todas las convicciones son buenas. ¿Qué decir de Adolfo Hitler, quien estaba convencido que la masacre de los judíos era un beneficio para la humanidad? ¿Qué del hombre que está convencido que la infidelidad puede tener excusa? ¿Qué de la mujer que está convencida que abandonar a sus hijos por darse otra oportunidad está bien? ¿Qué de los homosexuales que están convencidos que su condición moral es aceptable delante de Dios? Hay buenas convicciones, pero también hay unas que son muy dañinas. Pastor Ángelo, ¿las buenas convicciones pueden tener algún problema? Sí, Oscar, el problema con las buenas convicciones es que pueden desencadenar en ataques por parte de quienes las profesan contra aquellos que no las comparten. Esto es conocido como fanatismo. Los cristianos somos llamados a tomar como convicciones todas las verdades que están en la palabra de Dios. Sin embargo, Oscar, cuando las utilizamos para atentar contra los que no las creen, entonces pasamos al extremo de convertirnos en personas fanáticas. Permítame ejemplificarlo de la siguiente manera. Cada día que hay fútbol en los estadios se movilizan una gran cantidad de hinchas a apoyar sus equipos. Ellos pagaron sus boletos de entrada, les cantaron a sus equipos, se pusieron la camiseta para respaldar a sus muchachos. Eso está bien, pero cuando de estas actitudes se pasa a agredir al árbitro, a los otros jugadores y a los hinchas del equipo contrario, pues estamos hablando de extremos totalmente inaceptables. Eso se llama fanatismo dentro del fútbol. Dentro del fútbol, que mucho daño le ha hecho a nuestro país. ¿Qué diferencia hay entre un fanático y una persona que es radical en sus convicciones? Bueno, Oscar, el fanático es, como usted decía en la frase inicial, es el que está dispuesto a agredir y hasta matar por sus ideas, mientras que el radical es el que está dispuesto a dar su vida por ellas. Cada quien decide si quiere ser radical o si quiere ser fanático. Vamos a leer un ejemplo bíblico, dice Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Permítame ubicarlos en el contexto de este pasaje. Daniel era uno de los funcionarios del imperio de Darío en Babilonia. Por envidia de la credibilidad y amistad que gozaba Daniel por parte de este rey, de este monarca, sus compañeros de trabajo crearon un edicto que impedía hacer cualquier oración por espacio de 30 días a cualquier otra persona que no fuera el mismo rey Darío.
Las convicciones de Daniel lo mantuvieron en la dirección que Dios quería para él, aún en peligro de su propia vida. Daniel se puso a orar, ¿sí? A pesar de que estaba impedido, y se mantuvo fiel a sus convicciones, o más bien se mantuvo fiel a Dios, que era el que le había dado esas convicciones, la convicción de orar solamente a Dios. El desenlace de la historia, Oscar y estimados oyentes, ustedes lo pueden leer en el capítulo 6 de Daniel. Las convicciones de este hombre de Dios desencadenaron el poder del Señor, liberándolo de los leones, y en consecuencia Darío decretó: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es un Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Muy bien, Ángelo, le invito a que desarrollemos los principios que debemos tener en cuenta para tener convicciones sin ser fanáticos. ¿Cuál es el primer principio? El primer principio es este: no intente cambiar a nadie, cambie usted. No intente cambiar a nadie, cambie usted. Dice Mateo 7:4: ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Eso está en Mateo 7:4. Una de las mayores razones por las que se presentan conflictos en las relaciones, Oscar, es por la actitud de querer cambiar a los demás. Eso es una tendencia generalizada de nosotros. Los esposos queremos cambiar a las esposas, y las esposas quieren cambiar a los esposos, los padres a los hijos a los padres. En fin, cada quien quiere cambiar a los demás, inclusive entre las amistades hay amigos que quieren cambiarse mutuamente. Como la relación con Dios, antes de ser colectiva, es personal, a sus ojos Él quiere que veamos nuestros pecados más graves y más grandes que los de las otras personas. Entre otras cosas, Oscar, cuando nosotros queremos e insistimos en cambiar a los demás antes que a nosotros mismos, pues estamos demostrando que somos muy orgullosos y que nuestros pecados, o sea, que los pecados de los demás, como nosotros no los practicamos, hacen que nuestros pecados se vean como más pequeños. Eso es simplemente orgullo. O sea que el principal interés de Dios antes que vayamos a cambiar el mundo es que trabajemos en nuestro propio cambio. Así es, Oscar, es por eso que debemos incorporar ciertas convicciones que nos ayudarán en este proceso, entendiendo que mis convicciones del hoy me protegerán de las tentaciones y las pruebas del mañana. Por ejemplo, unos años atrás un viejo amigo me llamó para hacerme, según él, una propuesta muy buena. Él me decía que me había incluido en la lista de la directiva de una campaña política para las elecciones al consejo de un municipio. Esto entonces me hacía merecedor a ser el director de un programa educativo si llegaran a ganar la curul. A lo cual yo le contesté sencillamente que no estaba interesado, pues mis convicciones no me lo permitían. Le dije que mi cargo como pastor me impedía ejercer una clase de manipulación o favoritismo al inclinarme públicamente por un candidato político. Cuando yo decidí pues no mezclar la política con mi ejercicio pastoral y con mi ejercicio en la iglesia, eso fue antes de hacerme pastor. Por eso para mí no fue difícil contestarle a mi amigo con tanta seguridad. ¿Qué convicciones nos guardarán en nuestro peregrinar como cristianos? ¿Qué convicciones deben cambiarnos primero a nosotros antes que a los demás? Hay algunas convicciones que yo creo debemos incorporar. Número uno, como cristianos debemos creer que la Biblia es la verdad absoluta, ¿sí? No podremos cambiar a menos que nosotros aceptemos la autoridad de la Biblia. En el mismo momento en que un cristiano ponga en tela de juicio la verdad absoluta de la palabra de Dios, pues está en serios problemas. Es como si le colgáramos el teléfono a Dios, es como si le dijéramos a Dios, no siga hablando, es decirle, lo que usted diga no me interesa. Yo sé que hay algunos pasajes bíblicos que son muy confusos de entender. No obstante, el que no los podamos comprender no implica que una verdad haya dejado de ser cierta. ¿Qué otro principio nos ayuda a fortalecer nuestras convicciones? Otro principio, otra convicción es: crea que todo pecado rompe la comunión con Dios. Si consideramos el pecado como algo inofensivo, pues nuestro cambio será inestable. De pronto hoy alguien considera que algo está mal, pero mañana ya lo duda.
pues el pecado debemos saber que es nocivo en cualquiera de sus manifestaciones y presentaciones. Es nocivo mentir como es nocivo matar, aunque sus consecuencias sean diferentes. Como todo pecado, pues atenta contra la santidad de Dios. El cometerlo nos separa a nosotros de la comunión perfecta que tenemos con el Señor. Es por eso que todo cristiano debe tener continuamente, Óscar, una actitud de arrepentimiento. Cuando no le prestamos atención a lo que comúnmente se denomina pecaditos, pues nuestro corazón se endurece y perdemos de vista la integridad. Esta es una de las verdades que Satanás más ataca y pone en la mente de las personas y hasta en los cristianos que ya han puesto su confianza en Jesús, que aquellos pecados que tienen menores consecuencias pues no interfieren mucho en nuestra comunión con Dios. Damos aleluya. Su poderoso reinas tu poderoso Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo tener convicciones sin ser fanático? Hemos visto un primer principio. No intente cambiar a nadie, cambie usted. Pastor Ángelo, ¿cuál sería un segundo principio para tener convicciones sin ser fanático? El segundo es este: acepte pero no apruebe. Dice Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Recuerda cuál es ese pasaje, Óscar? Está en Juan 8:11. ¿Y de qué trata? Es de la mujer adúltera. De la mujer que fue sorprendida en adulterio. Aunque Jesús fue amigo de publicanos y de pecadores, así lo registran los evangelios, sus intervenciones en contra del pecado fueron contundentes. En este pasaje, Óscar, él muestra su inefable misericordia, pero a la vez lanza categóricamente la voluntad de Dios para la vida del hombre, la cual es la santidad. Es la voluntad de Dios que aceptemos a los demás sin que aprobemos sus conductas pecaminosas. Por ejemplo, yo puedo aceptar a una persona que tiene problemas de decir chismes, pero eso no significa que yo le vaya a prestar mis oídos para escuchar los comentarios que tenga en contra de los demás. ¿Cuáles son las convicciones que debemos tener para aceptar sin aprobar? Bueno, aquí también hay unas convicciones que debemos incorporar a nuestras vidas o fortalecer si ya las tenemos. La primera sería que todas las personas tenemos la necesidad de ser aceptados. Yo debo saber eso y debo estar convencido de eso. Cuando nosotros aceptamos a alguien, le estamos dando el mejor mensaje. Le estamos diciendo te amo. Amar implica aceptar a los demás a pesar de sus defectos, sus errores y sus fracasos. Grandes conflictos se evitarían si nosotros aprendiésemos a aceptar al otro. Ahora bien, irnos hacia el otro extremo es tan peligroso como el no aceptar. Actualmente se habla de aprobar leyes a favor de la igualdad de los derechos de los homosexuales. Se les quiere permitir que inclusive puedan adoptar hijos.
Aunque yo acepto a los homosexuales y no soy homofóbico, si en mí estuviera el firmar tal ley jamás lo haría. Los acepto aunque no los apruebo. Entiendo que son personas tan iguales como los demás y que merecen ser respetados. No estoy de acuerdo que se les insulte, golpee o se les asesine, se les tenga por menos. Pero de ahí a aprobar sus conductas depravadas es totalmente diferente. ¿Cuál sería el segundo principio en este aspecto, Ángelo? La segunda convicción a incorporar es: siempre debemos perdonar, porque debemos tener en cuenta que esa es la voluntad de Dios. O sea, aceptar al otro no es tan complejo siempre y cuando nosotros no salgamos agredidos, ¿sí? O sea, pues uno acepta a las personas, pero cuando lo hieren a uno, ahí es donde entramos en conflicto. ¿Qué hacer cuando nos ofenden a nosotros en extremo? ¿Cómo volver a aceptar al agresor? La respuesta es a través del perdón. Comprender que el perdón es lo que Dios quiere que yo haga y acceder a entregarlo sin requerimientos previos hará que nosotros crezcamos en el verdadero amor. Debemos estar seguros de que la voluntad de Dios frente a nuestro agresor es que lo perdonemos. No hay otro camino, no hay otra alternativa que agrade más a Dios. Dos principios para aceptar sin aprobar. Todas las personas tenemos la necesidad de ser aceptados, hay que entenderlo, y siempre perdonaré porque sé que es la voluntad de Dios. El tercero, tiene que ver más con uno mismo. Siempre pediré perdón cuando falla mi prójimo. Este es más bien aceptarnos a nosotros mismos. A veces es el orgullo el que siempre nos impide reconocer que hemos fallado y que hemos hecho mal. Convencernos y tomar decisiones de que cuando fallemos acudiremos a pedir perdón, pues será una acción de grandeza que nos ayudará a restablecer relaciones. Una persona fanática nunca pedirá perdón, Oscar, pues le es sinónimo de rebajarse en su mente y cree que se está rebajando. En cambio, una persona radical en la convicción de pedir perdón lo hará así implique renunciar a su propio orgullo. El primer principio para tener convicciones sin ser fanático es: no intente cambiar a nadie. El segundo: cambie usted. Este es parte del primero: no intente cambiar a nadie, cambie usted primero. El segundo es: acepte pero no apruebe. ¿Cuál es el tercero? El tercer principio es: enseñe la verdad, no la imponga. Y permítame leerles Juan 8:45. Dice, está hablando Cristo Jesús, dice: y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen. ¿A quién no le creían? A Jesús mismo. Vea, aunque Dios tiene todo el poder para imponerse e imponer su verdad, Él no lo hace, al menos no por ahora. Llegará el momento en que sí lo hará. En el milenio dice la Escritura que Él regirá con vara de hierro. En una ocasión Dios se dirigió al pueblo de Israel y le dijo, eso está en Deuteronomio 30:20: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Acá yo veo es una gran enseñanza, una gran lección, una gran exhortación, Oscar. Dios enseña su verdad y siempre nos permite que nosotros escojamos, ¿cierto? Nunca tratemos de imponer la verdad. Si Dios no lo hace, pues nosotros ¿quiénes somos para hacerlo? ¿Esto quiere decir que Jesús tampoco impuso la verdad? Él la predicaba, o sea, Jesús predicaba la verdad, pero dejaba a su audiencia la opción de creerla o no. Si al mismo Jesús no le creía a muchas personas, pues ¿qué nos hace pensar a nosotros que a nosotros nos va a creer todo el mundo? De ninguna manera. A la hora de compartir la verdad, el primer y más intenso deseo por parte de nuestro maestro es que quien la escucha tome un plan de acción, o sea, se arrepienta, cambie. Y lo que aquí debemos comprender es que por más relevante que sea la verdad, nosotros nunca, pero nunca tendremos el derecho de imponerla. Ya que lo menciona Pastor Ángelo, ¿cómo enseñan los extremistas islámicos a sus niños a no robar? Vea, Oscar, cuando los extremistas islámicos encuentran a un niño robando, por ejemplo, le envuelven una o dos de sus brazos y los envuelven como en sábanas y les pasan por encima objetos pesadísimos. Hasta han llegado al extremo de pasar automóviles, luego les amputan sus extremidades. Esto no es enseñar la verdad, es imponer la verdad, y obviamente de una manera cruel. ¿Se imaginan que Dios actuara de esa manera? Los padres no pueden obligar a sus hijos a que crean en algo, pero sí tienen cierto control sobre determinadas fuentes de esas influencias.
El consejo que yo le daría a los padres en la formación espiritual de sus hijos es: enseñe con el ejemplo, convenza con argumentos. Y una de las características del Islam es precisamente que buscan imponer la verdad. Y ponerse a Cuando la se- fuerza. Cuando se expandió el Islam fue precisamente con la espada. Así es. ¿Qué verdades podemos incorporar como convicciones en nuestro vivir para enseñar la verdad y no imponerla? Una convicción que podríamos incorporar es: no agrediré a nadie con la verdad. Es una convicción que los cristianos debemos tener. Así tenga la razón. Así, bueno, si manejamos la verdad es porque tenemos la razón, pero no debemos imponernos, no debemos agredir a los demás. Note, Oscar, que estoy diciendo no agredir, porque cae la posibilidad de que sí ofendamos. En algunas ocasiones la verdad ofende a las personas, sobre todo cuando ella saca a la luz conductas pecaminosas o desviadas de la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros debemos tener siempre cuidado de cómo expresar la verdad. Pablo nos enseña a decir la verdad en amor. Son muchos los santanderianos que con el cuentico de que no tienen pelos en la lengua agreden a diestra y siniestra, dizque porque sencillamente están diciendo la verdad. Esto es completamente inaceptable, O sea, nunca debemos usar la verdad para avergonzar a las personas. ni para maltratar. ¿Cuál sería un segundo principio para enseñar la verdad y no imponerla? No se burle de lo que creen como verdad los demás. Si hay personas que creen verdades y no son verdades, si nosotros sabemos que esas cosas no son verdades, no somos llamados ni estamos autorizados para burlarnos de ellos. Mahatma Gandhi decía: por esas fechas, cito las palabras textuales de él, por esas fechas los misioneros cristianos acostumbraban a situarse en una esquina próxima al instituto predicando su religión e insultando a los hindúes y sus dioses. Imaginen qué tal estos cristianos. Dice él: yo no podía soportarlo. También por ese tiempo supe que un hindú muy conocido se había convertido al cristianismo y oí decir que el nuevo converso ya había comenzado a mofarse de la religión de sus padres, de sus costumbres y hasta de su país. Todas esas cosas desarrollaron en mí una antipatía hacia el cristianismo. Obviamente, pues, él tendrá que responder por haber rechazado el cristianismo, pero estos cristianos que le dieron ese mal testimonio también son responsables. Notemos, Oscar, que nosotros no tenemos ni un solo ejemplo, ni de Jesús ni de los apóstoles, en los cuales ellos se burlaran de las creencias de los demás. Cuando nos mofamos, cuando nos reímos por lo que creen los demás, los estamos, en lugar de acercarlos, los estamos alejando del cristianismo y estaremos en consecuencia dando un mensaje contrario a lo que enseña el Evangelio. Dios espera que como sus hijos nosotros seamos respetuosos de las creencias de los demás. Cuando nos burlamos de las creencias de los otros, no estamos actuando conforme al amor y adicionalmente estaremos cerrando la puerta para que en otra ocasión deseen escuchar el mensaje de Jesús. Eso crea barreras. Crea muros, sí, muy bien. Adoremos al Señor por sus maravillas. Nos salvó y hoy somos sus hijos e hijas. Diremos al Señor por siempre a toda voz, te exaltaré, oh te exaltaré, Señor, te exaltaré, Cristo, te exaltaré por siempre. Canta nuestro corazón. ¿Cómo tener convicciones sin ser fanático? El primer principio es: no intente cambiar a nadie, cambie usted. El segundo es: acepte pero no apruebe. El tercero es: enseñe la verdad, no la imponga. ¿Cuál es el cuarto principio, Ángelo, para
tener convicciones sin ser fanático. El cuarto principio es este: respete la libertad ajena sin comprometer sus propios principios. Dice Daniel nuevamente, capítulo 3, versículos 17 y 18: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Vea, los tres hombres en Babilonia, Oscar, respetaron la libertad de los babilonios debido a su ignorancia, que ellos adoraban ídolos. Ellos respetaron eso, pero ellos jamás negociaron sus principios, jamás se comprometieron. Ellos sencillamente no iban a incurrir en idolatría. ¿Qué convicciones debemos incorporar en este punto para fortalecer esta actitud nuestra? El primer principio o convicción es: absolutamente nadie puede obligarme a hacer lo que yo no quiero, ¿sí? Si Dios no lo hace, si Satanás tampoco lo puede hacer, aunque algunos creen que sí, mucho menos los demás hombres lo pueden hacer. Si nadie puede obligarnos a hacer nada de lo que nosotros hacemos, ¿por qué entonces culpamos a los demás de nuestros pecados, de nuestros desaciertos, errores y fracasos? Es aquí donde Dios se fundamentará para enjuiciar a los que le dieron la espalda a Él. Siempre tuvieron la capacidad de decidir. Qué valentía la de estos tres hombres en Babilonia. Ni aun en peligro de muerte se dieron a hacer lo que a Dios le desagradaba. Eso sí que es una convicción. Y otro principio para poder desarrollar este aspecto tan importante en la vida. Otra convicción es: hable de Cristo y déjele los resultados a Él. Yo sé que deseamos que nuestros familiares y amigos crean y acepten a Jesús en sus corazones como su Señor y como su Salvador. Yo sé que es frustrante cuando ellos se rehúsan a creer, pero quizá nosotros tuvimos las mismas actitudes al principio cuando nos predicaron el Evangelio. Entonces debemos tener paciencia, así como alguien cuando nos predicó lo hizo con nosotros. Sobre todo el que nos tuvo paciencia en aquella época fue el Señor. El problema nuestro a la hora de evangelizar, Oscar, es que compartimos hoy y queremos que hoy mismo la gente se convierta, o a más tardar mañana. Sí, en la práctica pues obviamente no funciona así. Cuesta un proceso y este es generalmente lento. Ganarse a alguien para Jesús requiere trabajo y sacrificios, pero a la postre eso nos va a llenar de mucho significado. Pero nunca se hace negociando nuestros principios. Jamás negociamos nuestros principios, los declaramos, pero le dejamos los resultados al Señor. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, En el mes de agosto se inicia una nueva serie, Decisiones que liberan su vida. Decisiones que liberan su vida. Interesante serie. Y el próximo domingo se compartirá el primer tema, Decida ser diferente. Una breve degustación del tema, Ángelo. Oscar, en 20 años del cristianismo, al menos que yo he podido observar ya después de mi adolescencia, pude ver que hace unas décadas atrás, 2 décadas atrás, los cristianos eran muy cerrados, ¿sí? No querían compartir nada que pareciera mundo, nada que oliera a mundo, ¿sí? Jamás no se leía nada, ningún libro que no fuera la Biblia, no se iba a cine, no se iba al estadio, bueno, una cantidad de cosas se veían antiguamente. Unos años después, entonces, para contrarrestar esa conducta nociva, entonces el cristianismo se abrió al mundo y permitió hacer cosas que uno jamás pensó que se hicieran. Con este tema, Decida ser diferente, queremos mostrar los cuidados que debemos tener, ¿sí? En este mundo, de no parecernos al mundo, pero sí cómo estar en medio del mundo para poder influenciarlo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en el muro de Vidas con Propósito en Facebook. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos el próximo lunes en este nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar.
nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante del Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Vives, Radio Primavera, 1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. En el 2013 viviste un desafío. Ahora, en el 2014, hay un reto para aquellos que no se conforman con estar en la banca. Tú puedes ser parte del equipo, pero debes ganarte tu lugar.